Bueno, pues la verdad es que Grecia ha sido desde el comienzo de la crisis, ¿no?, en Europa, el epicentro tanto de los procesos económicos, ¿no?, de los recortes salvajes que ha habido especialmente, ¿no?, en Grecia por parte de la Unión Europea, de los bancos, como en los procesos políticos también. De hecho, hay ¿no?, van unidos completamente, ¿no? Los mal llamados rescates que ha habido, en realidad, ¿no?, que han sido la forma perfecta para que los grandes bancos, especialmente alemanes y franceses, sobre todo alemanes, ¿no?, pues se hicieran con millones y millones de los bancos griegos, de las empresas griegas, de los trabajadores, ¿no? Y lo que han llevado todos estos rescates es a los ataques más salvajes que se conocen a la clase trabajadora griega, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde el fin de la dictadura, mejor dicho, ¿no? Frente a esto, ¿no?, pues evidentemente la clase trabajadora no ha pensado ni un segundo en quedarse quieta, ¿no? Ha habido un movimiento de trabajadores, de jóvenes y de capas medias radicalizadas que han sentido cómo la crisis ha llegado, ¿no?, pues a los derechos más básicos que tenían, ¿no?, que habían conquistado, y con esa fuerza colosal, ¿no?, que han demostrado con el movimiento, ¿no?, con la lucha que han llevado adelante, han puesto en jaque en muchas ocasiones a las propias instituciones, ¿no? Y es un proceso que además se está alimentando todavía más, ¿no?, que se está profundizando, un proceso que puede acabar en un proceso revolucionario. De hecho, se podría casi llamar, ¿no?, proceso prerevolucionario lo que hoy se está viviendo en Grecia, con un movimiento, luego comentaré, ¿no?, pues un movimiento muy profundo por parte de la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Y por tanto la posibilidad de la transformación de la sociedad es algo que está encima de la mesa, ¿no?, en estos momentos en Grecia, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace que la clase dominante, que haya nerviosismo, ¿no?, un nerviosismo importante en la clase dominante, que lleva, entre otras cosas, a intentar desprestigiar a la clase trabajadora griega, ¿no?, al pueblo griego, pues llamando que de alguna manera, ¿no?, o sea, a través de los medios de comunicación, ¿no?, nos intentan hacer ver pues que de alguna manera los griegos están desestabilizando, ¿no? Han vivido por encima de sus posibilidades y ahora cogen, ¿no?, y cuando llega el momento pues de que tengan que admitir cuáles son sus posibilidades, pues crean el caos, ¿no?, o bien a través de huelgas generales sin parar, ¿no?, o bien a través de unas elecciones, ¿no?, en las que los grandes partidos, ¿no?, democráticos que deberían de seguir gobernando, pues ya no pueden gobernar, ahora mismo no pueden gobernar después de las últimas elecciones, porque se les ha dado un palo muy importante, ¿no? Y lo que hay, ¿no?, pues como sabéis, ¿no?, pues es que no se puede formar gobierno porque ha habido una desintegración de alguna manera, ¿no?, pues del voto, y por tanto no hay ningún partido mayoritario que haya podido hacer gobierno. Han querido meter a la izquierda dentro de un gobierno, ¿no?, para llevar adelante los ataques que la burguesía pretende, pero no han podido, ¿no? Y la cuestión es que, evidentemente, detrás de esto, los verdaderos responsables de que ese supuesto caos, ¿no?, esté ocurriendo, pues son ellos mismos, es la propia burguesía, tanto griega como europea, ¿no?, que ha llevado hasta, por ejemplo, ¿no?, hasta el hecho de que han impuesto un gobierno absolutamente antidemocrático al pueblo griego, ¿no?, en la cabeza Venizelos, ¿no?, el PASOK, ¿no?, la socialdemocracia, participando en ese acto absolutamente reaccionario y antidemocrático, como ha sido un gobierno de unidad nacional que estaba pensado, ¿no?, pues para dirigir las políticas a favor de los bancos, de los grandes bancos, del sector financiero, y contra la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que las propias elecciones se refleje, ¿no?, la gran polarización social que está habiendo, la gran polarización política, perdón, que está habiendo en Grecia, ¿no? Por un lado, han destacado más los medios de comunicación el tema de la ultraderecha, ¿no? Les convenía, ¿no?, utilizar más esa propaganda. Hay que decir que sí es cierto, ¿no?, que la ultraderecha ha crecido. También es verdad
que la derecha en su conjunto, metiendo también a la ultraderecha, no ha crecido, se ha estancado, ¿no? Desde las anteriores elecciones a estas. De hecho, antes también existía un partido ultraderechista, ¿no? Como con representación parlamentaria, como Laos, por ejemplo, que no tiene representación parlamentaria porque Laos estuvo en ese gobierno de concentración nacional, ¿no? En el que salió, bueno, pues la gente le ha castigado, ¿no? La ultraderecha ha sido también castigada, ¿no? Por participar ahí, igual que la derecha. Pero lo que vemos es, en todo caso, dentro de la derecha, ¿no? Un sector que gira todavía más, que se radicaliza hacia la derecha, ¿no? Ante pues la propaganda, ¿no? De que hay que salir del euro, ¿no? De que Grecia es sola, ¿no? Un poco una postura nacionalista, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? pues se ha aprovechado de los ataques salvajes, ¿no? Que está habiendo desde la Unión Europea y de la falta, evidentemente, de soberanía, ¿no? que está teniendo el pueblo griego, y evidentemente se han basado en eso entre sectores, sobre todo, ¿no? De capas medias, ¿no? Pues un poco, bueno, pues que es empobrecidas, ¿no? Por esta situación. Pero por otro lado, que no ha sido lo que más han querido destacar, pero que es una realidad absolutamente, ¿no? Y bueno, pues aquí está ahí, ¿no? Es la polarización por la izquierda, es el giro a la izquierda de sectores amplísimos de los trabajadores y de la juventud y de capas medias también, que por supuesto han castigado durísimamente a la socialdemocracia y han votado masivamente tanto a Syriza, que ha sido la que más ha sacado de estas elecciones, pero también, ¿no? El Partido Comunista ha mantenido, incluso ha subido en algunas pequeñas zonas, ¿no? Y podía haber subido incluso más, ¿no? Si hubiera tenido pues una posición de unidad, ¿no? De la izquierda para acabar, ¿no? con la derecha, ¿no? Que es lo que ha fallado, entre otras cosas, porque el Partido Comunista podía haber subido porque han sido los dirigentes realmente de las luchas más importantes, de las huelgas, junto con el sindicato que ellos dirigen, ¿no? El PAME, han sido, bueno, pues realmente los sectores más avanzados, ¿no? en la lucha. De hecho, a través del PAME han conseguido que huelgas que en principio, ¿no? Los sindicatos más ligados a la socialdemocracia no iban a convocar, al final se vieran obligados, presionados por el propio movimiento comunista, ¿no? Han tenido aumento de la militancia, ¿no? En barrios obreros muy importantes, el KKE, ¿no? Y realmente lo que le ha fallado al Partido Comunista para no dar ese paso incluso mayor a nivel electoral ha sido pues que no querían, bueno, que el Syriza estaba llamando a un gobierno de izquierdas, ¿no? A una unión de la izquierda para enfrentarse pues a todos estos sectores, y en la medida en que es cierto que Syriza no tiene un programa completamente revolucionario, ¿no? Que era de lo que no se quejaba el Partido Comunista, pues de alguna manera utilizaron eso para decir que no podía llegarse a una unidad, ¿no? Eso ha sido un error porque los trabajadores han visto la necesidad de unir la izquierda precisamente, ¿no? Y en ese estaban de acuerdo con Syriza mayoritariamente, ¿no? Porque era una forma de poder parar, ¿no? A la burguesía los ataques de la derecha, ¿no? Y en ese sentido Syriza, aparte de que evidentemente tiene un programa bastante a la izquierda, ¿no? Aunque no es socialista, sí es cierto que eso le ha dado también la unidad, ¿no? El llamamiento a la unidad le ha dado mucho apoyo. Pero si sumamos, ¿no? Los apoyos de Syriza más el Partido Comunista más la izquierda democrática, estamos hablando, que fue una pequeña escisión de Syriza, estamos hablando de más de un 30% de apoyo, ¿no? A las grandes organizaciones de izquierdas, ¿no? Las que han tenido representación parlamentaria, porque luego ha habido mucho voto que se ha perdido en organizaciones pequeñas de izquierdas, ¿no? Incluso muy, ¿no? Que se denominan anticapitalistas, etcétera, etcétera, que podía haber, ¿no? Todavía no sido un voto bueno, pues concentrado, ¿no? En una unidad de acción de las organizaciones de izquierdas, ¿no? Pues podían haber ganado, ¿no? De hecho, hay una posibilidad todavía, ¿no? Que es las elecciones de junio, de que se pudiera dar, ¿no? Esa unión de la izquierda. Por supuesto, se necesita que esa unión no sea una unión exclusivamente, ¿no? Pues sin más, ¿no? Sin programa. Se necesita un programa, y el programa que esa izquierda necesita, precisamente, como ahora vamos a ver, ¿no? O sea, es absolutamente necesario que sea un programa socialista, ¿no?
de expropiación, de nacionalización de las grandes industrias, empresas, ¿no? Bancos, porque como ahora veremos, si no, las otras alternativas desde luego no son, o sea, para mejorar, o sea, no mejorarían, ¿no? Radicalmente las condiciones de vida de los trabajadores que están sufriendo, no pueden ser una alternativa, ¿no? Realmente a la bueno, pues a los ataques del sistema capitalista, ¿no? Las elecciones, desde luego, han sido un pequeño botón de muestra, ¿no? Del descontento, ¿no? general que hay en la sociedad griega desde hace años. De hecho, para que veamos, ¿no? desde el 2008 ha habido 18 huelgas generales, que se dice pronto, ¿no? en Grecia, ¿no? Pero a esto hay que sumarle las cientos de huelgas parciales, las movilizaciones estudiantiles, las ocupaciones, por ejemplo, que los estudiantes han llevado adelante a cabo en universidades, en institutos, ¿no? El movimiento, por ejemplo, tan impresionante, ¿no? del yo no pago, ¿no? que tiene un lema, y es que no tenemos nada, no debemos nada, no pagamos nada, ¿no? Y es un movimiento que en los barrios obreros y en las zonas más pobres, incluso esos barrios obreros, tiene muchísima importancia, porque una de las medidas que tomaron, ¿no? que tomaron el gobierno de Venizelos es precisamente el imponer un impuesto, por ejemplo el IBI, vamos, que no existía en Grecia, ¿no? Pues lo han metido, y lo han metido a través del recibo de la luz, y eso significa que si alguien no puede pagar ese IBI, le quitan también la luz, no puede tener luz en casa. Entonces es un movimiento que llega, ¿no? que ha tocado también a los propios sectores, ¿no? trabajadores de la electricidad. Y entre esos trabajadores y la organización, ¿no? que hay en muchos de estos barrios, ¿no? una organización popular, una organización que de alguna manera es el germen, ¿no? de ese socialismo, ¿no? que es necesario trasladar al conjunto del país, lo que se ha conseguido es que muchas de estas familias que se podían haber quedado sin luz y que les podían incluso también haber echado de sus casas, pues no lo han podido hacer, ¿no? gracias a estos trabajadores, ¿no? a la organización y a la lucha de todos estos trabajadores, ¿no? Las grandes movilizaciones también que ha habido de miles y miles de personas, especialmente el 12 de febrero, ¿no? con manifestaciones de masas en Atenas, más de 500.000 personas, y por todo el país decenas de miles de personas. La verdad es que en un país que no es muy grande, estamos hablando de una masa de gente tremenda, ¿no? que han llegado incluso a impedir cuestiones, ¿no? pues como en el caso concreto del desfile nacional, ¿no? En el que echaron prácticamente autoridades, ¿no? al propio presidente, ¿no? y a muchos, ¿no? políticos, no les dejaron estar presentes, ¿no? y las banderas se convirtieron, muchas de ellas, en banderas rojas, ¿no? Y en un desfile de trabajadores, ¿no? en una manifestación al final, ¿no? y entre otras cosas pudieron hacerlo porque también en el ejército, en la base del ejército, una base, pues eso, ¿no? pues de hijos de gente trabajadora o de inmigrantes, etcétera, etcétera, pues hay un malestar también muy importante, ¿no? Que ha habido también a su vez movilizaciones, ¿no? Públicas de sectores del ejército. Pero quizás una de las cuestiones donde vemos, ¿no? la profundidad, ¿no? y la radicalización del movimiento, por ejemplo, es en las ocupaciones, ¿no? Tanto, no ya a nivel estudiantil, que es muy importante también, ¿no? las ocupaciones de los institutos o de las universidades, sino a nivel obrero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? el hospital de Kiklis, ¿no? No solamente fue ocupado, está ocupado por sus trabajadores, sino que además esos trabajadores hacen llamamientos a que eso se haga, ¿no? que se extienda, ¿no? por otros hospitales y por otros sectores, ¿no? y que además es necesario el control de los trabajadores de eso que ocupan, ¿no? Esto es muy importante porque al final ese es el programa del socialismo, cómo construir un gobierno alternativo, que es a través de, pues eso, ¿no? de tener, ¿no? de que los trabajadores ocupen, ¿no? Tengan en sus manos, ¿no? Bueno, pues las empresas, las fábricas, los bancos, etcétera, y lo controlen ellos mismos también, ¿no? para que haya un control democrático de eso, ¿no? Pues está habiendo ocupaciones, por ejemplo, de uno de los grandes periódicos está ocupado por los trabajadores, que está pudiendo ser, por tanto, ¿no?
pues uno de los medios también de comunicación más importantes ahora mismo de la propia lucha, o una acería, ¿no? Son ejemplos de lo que se está inevitablemente extendiendo, ¿no?, por muchas zonas, y que está ayudando también, ¿no?, porque mucha gente dice, bueno, muchas huelgas y muchas huelgas generales, ¿y de qué sirve tanta huelga general, ¿no? Lo cierto es que cada huelga que se convoca, cada movilización de este tipo ayuda a elevar el nivel de conciencia de los trabajadores, porque los trabajadores ven su propia fuerza en una huelga de este tipo, ven cómo ellos son los que en última instancia, ¿no?, pues hacen funcionar la sociedad, ¿no?, y que si ellos hacen una huelga paralizan por tanto esa sociedad, y por tanto, ¿no?, empiezan a ver el poder real que tienen, ¿no? Pero en el caso de las ocupaciones incluso es un salto también, ¿no?, adelante en ese terreno, en el terreno de la conciencia, de la fuerza que tenemos la clase trabajadora, y muchas veces en la gran mayoría de los casos no somos conscientes de esa fuerza que tenemos, ¿no? Y en estos casos, ¿no?, es cuando esa conciencia se pone encima de la mesa, porque en una ocupación donde tú estás viendo que no solamente en una huelga, ¿no?, que tú paralizas, ¿no?, la producción, ¿no?, o la sociedad, pero la cuestión es, bueno, tú no puedes construir una sociedad solamente sobre la base de paralizar, ¿no?, los medios de producción, pero en las ocupaciones ves que eres capaz de seguir manteniendo en funcionamiento esos medios de producción, ¿no?, y de que eres tú y tus compañeros los que mantienen en producción esa, ¿no?, esa empresa, etcétera, etcétera, ¿no?, y evidentemente bajo el control de los trabajadores. Eso hace que el nivel de conciencia y por tanto la posibilidad de ver que se puede transformar la sociedad, que tenemos una sociedad alternativa, ¿no?, que podemos construir, que no es en base, ¿no?, a que unos cuantos, ¿no?, fruto de la propiedad privada, se lleven grandes beneficios, como está ocurriendo, ¿no?, mientras otros, ¿no?, pues pasan hambre, ¿no?, y en una situación penosa. Lo cierto es que, ¿no?, bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no?, la verdadera alternativa. Los propios trabajadores se están mostrando a sí mismos, ¿no?, cuál es la verdadera alternativa, ¿no? Y lo cierto es que todo este movimiento maravilloso, ¿no?, tremendo, ha ocurrido también como respuesta, ¿no?, a un nivel de ataques que no se conoce en tiempos de paz, ¿no?, en Europa. Desde el salario mínimo hasta las jubilaciones, los derechos laborales, cuestiones básicas, desde cuestiones básicas, están siendo absolutamente fulminadas, o sea, están desapareciendo, ¿no? El otro día en un programa de televisión salía el ejemplo de una peluquera o unas peluqueras, ¿no?, una peluquería, que estaban todas con pastillas, tomando con depresión, porque en cuestión de 3 años su salario había pasado de ser de 1.000 euros a 400 euros, ¿no? Es decir, están provocando que la clase trabajadora, que en Europa, mientras trabajaba, podía mantener, ¿no?, unas ciertas condiciones, está pasando lo que ocurre en muchos otros países del mundo, ¿no?, de América Latina, etcétera, etcétera. Es decir, que los trabajadores, aun estando trabajados, forman parte de una bolsa de pobreza, porque tú con 400 euros, pues sí, puedes tener un puesto de trabajo, pero ya me dirás tú a mí qué condiciones, ¿no?, en qué condiciones puedes vivir, ¿no? Y como eso, pues eso es extensible a una parte muy importante, ¿no?, pues de la clase trabajadora, incluido de esos sectores, ¿no?, de trabajadores que estaban en mejores condiciones, como podían ser los trabajadores del sector público, ¿no? Y todo eso está desapareciendo con los recortes salvajes también, ¿no?, con los recortes en el gasto social, a los más desfavorecidos, ¿no?, con los miles de despidos que están por venir. Pretenden echar a 150.000 trabajadores del sector público de aquí a 2015, ¿no?, que esa es una de las cuestiones a las que el próximo gobierno, ¿no?, y si llega a haber un gobierno de izquierdas, pues eso es lo que pretende la burguesía, ¿no? Claro, todo esto ha causado un nivel de pobreza, ¿no?, un nivel de personas sin techo, de suicidios, ¿no?, que están saliendo publicados en la prensa diariamente, de un nivel de un país, ¿no?, pues subdesarrollado, ¿no?, económicamente. El abandono de niños, por ejemplo, ¿no?, está bueno, disparándose. Por ejemplo, ¿no?, los profesores han denunciado que hay un montón de niños que vienen al colegio y se pasan el día entero en el colegio sin comer nada, ¿no? De hecho, han tenido que, para los barrios más golpeados, aprobar un cupón de comida
por lo menos para que puedan comer algo, ¿no? Eso suena, ¿no? Pues a otros tiempos, ¿no? Y eso precisamente es algo que está pasando en Grecia y que ha sido la primera, ¿no? Pues donde la burguesía europea, ¿no? Ahí se ha tomado como un laboratorio, ¿no? Para llevar adelante sus políticas de forma salvaje, pero es lo que tienen preparada para la clase trabajadora del conjunto de Europa, y solamente la fuerza de la lucha, ¿no? De la clase trabajadora puede frenar esto, ¿no? Claro, esto está pasando mientras no hay una fuga de capitales a nivel de, o sea, que están huyendo de Grecia, que ya son más de 500.000 millones, ¿no? Desde que empezó la crisis. Claro, esto es una de las verdaderas, en parte, ¿no? Razones por la que la deuda griega se ha doblado, a pesar, ¿no? de todos los recortes y recortes y recortes que está habiendo, ¿no? Es que por un lado tienes, ¿no? Los bancos, ¿no? El sector financiero europeo, especialmente el alemán, que está carcomiendo, ¿no? Bueno, está, bueno, ¿no? Sacando todo el dinero que puede a través de los intereses de la deuda, ¿no? Porque sí, es verdad que ha habido quitas, o que ha habido una quita y que puede haber otra, pero la cuestión está en que mientras tanto ellos están llevando en intereses de la deuda millones y millones y millones, y mientras tanto las grandes fortunas griegas, que evidentemente son poco nacionalistas, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Como el dinero, ¿no? de la burguesía, pues evidentemente se pone a salvo, lo intenta poner a salvo siempre, no tiene fronteras, pues se lo llevan, ¿no? A donde les pueda dar dinero. Claro, también está ocurriendo que sectores de trabajadores y capas medias, lo poco que tuvieran ahorrado lo están sacando porque no se fían, como es normal de los bancos, ¿no? Pero la cuestión fundamental es los grandes capitales, ¿no? Que están huyendo del país, como en su momento pasó en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Ante esta situación, ¿cuál es la alternativa? Hay sectores, había un sector, ¿no? O sea, sectores a la izquierda, por ejemplo, incluso a la izquierda, ¿no? Socialdemócratas, etcétera, etcétera, defendían que debería haber una renegociación de la deuda, ¿no? Y de los acuerdos con la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Unión de Bancos Suizos le contestaba, ¿no? Que esto, ¿no? Sugeriría un grado de libertad que Grecia no tenía, ¿no? O sea, ellos mismos están hablando claramente de que Grecia no pinta, o sea, no decide absolutamente nada, ¿no? Claro, ante esto hay algunos que dicen que, por tanto, no es necesario salir del euro, ¿no? Y que la crisis de esa manera, bueno, pues en un tiempo, ¿no? Se podría dar la vuelta, ¿no? Lo cierto es que una Grecia, ¿no? Fuera del euro, pero capitalista, ¿no? Lejos de mantener, ¿no? O sea, lejos de dar la vuelta a la situación social, ¿no? Que en estos momentos tiene, pues mantendría en la pobreza una gran parte de la población como ahora. De hecho, se habla de Argentina, ¿no? Y que Argentina está creciendo y las cifras de crecimiento del Producto Interior Bruto de Argentina, pero detrás de todas esas cifras que niegan las cifras de pobreza que se sufre en Argentina, de explotación, de precariedad, una situación, ¿no? que desde luego sería la que tendrían, ¿no? Los trabajadores y el pueblo griego, por lo tanto, en absoluto, ¿no? Y además hay que decir, ¿no? Que una Grecia, ¿no? Capitalista fuera del euro seguiría siendo explotada, ¿no? Por los capitales griegos, que son los mismos que por un lado se han ido porque no se han llevado su dinero para tenerlo en buen recaudo, y desde luego no utilizarían su poder para poder seguir explotando a los trabajadores. Por tanto, la salida para Grecia no está dentro del sistema capitalista, ni dentro ni fuera del euro, ¿no? La única salida para Grecia es que esa lucha tan maravillosa, ¿no? Tan fuerte, tan tremenda, que se está desarrollando en las calles, ¿no? Que está teniendo su reflejo a nivel electoral, pero que donde está la lucha fundamental y potente es en las calles, eso, ¿no? Bueno, pues se profundice todavía más y pueda llegar a organizarse de tal forma que transforme la sociedad, es decir, que pueda organizar todos esos comités que se están formando de forma embrionaria en muchas empresas, ¿no? En muchos barrios, en muchas regiones, pues de alguna manera se organicen en un gobierno revolucionario, ¿no? Y de alguna manera las organizaciones de izquierdas revolucionarias, el Partido Comunista, ¿no? en Grecia y toda la izquierda, debería de empujar hacia eso, ¿no? Hacia ese gobierno revolucionario
que tuviera como fin pues, que todos esos capitales, para evitar que se vayan, ¿no? Toda esa fuga, pues una expropiación de esos capitales, ¿no? Y la expropiación de las grandes empresas y de los bancos para ponerlo bajo el control de los trabajadores. Y eso sería, bueno, o sea, que eso ocurriera en Grecia significaría que tal y como está la situación en el resto de Europa, ¿no? Y los recortes y los ataques salvajes que está sufriendo la clase trabajadora en todo el mundo, pero en Europa en concreto, sería una chispa que haría levantarse, ¿no? Pues a los pueblos, ¿no? A la clase trabajadora del conjunto de los pueblos de Europa, y que irían, ¿no? De alguna manera, ¿no? En su apoyo, ¿no? A ese proceso revolucionario, y a su vez, ¿no? Abrir nuevos procesos revolucionarios en el conjunto de Europa, ¿no? O sea, es para la clase trabajadora mundial y europea en concreto, es importantísimo que la clase trabajadora griega gane esta lucha, ¿no? O sea, no es una cuestión de los griegos, de alguna manera lo que allí ocurra, ¿no? Va a tener repercusión, ¿no? En el conjunto de Europa, ¿no? Porque se está poniendo como ejemplo en todos los sentidos, ¿no? La burguesía lo pone en el sentido de que hay que atacar, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? La respuesta, ¿no? Y el nivel de lucha de los trabajadores griegos y de la juventud griega para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Y bueno, pues creemos que ese proceso está muy vivo y que vamos a poder ver, bueno, muchas cosas, ¿no? En los próximos, esperamos, ¿no? que luchas victoriosas por parte de los trabajadores, ¿no?